Bueno, nosotros la semana pasada habíamos empezado con solicitación por flexión al régimen anelástico. Particularmente, lo que dijimos es que íbamos a ver tanto flexión simple como flexión compuesta, y la semana pasada empezamos con flexión simple. Lo primero que hicimos fue un repaso de las principales características del funcionamiento de la flexión simple dentro del periodo elástico, que fue lo que estaba resumido en esta hoja. Después dijimos, bueno, a ver, hicimos una introducción acerca de lo que nosotros íbamos a ver, ya no en la flexión simple, sino en la flexión, en el régimen anelástico del comportamiento del material. Entonces, hicimos la primera gran distinción, en donde distinguíamos entre un material EPI o EPR, en el cual el primero lo denominamos elasto plástico ideal y el segundo elasto plástico real, aunque asumíamos que estos dos expresiones de comportamiento del material, estos dos gráficos de comportamiento del material, eran en realidad ideales. Vimos que podía variar el módulo de elasticidad, que podía variar las tensiones de fluencia, ser distintas a compresión-contracción, etc. Y los tipos de secciones que íbamos a ver: doble, simple o sin simetría. Muy bien. Y lo que empezamos a tratar es hacer un planteo del comportamiento para una sección rectangular con un material elastoplástico ideal, y a través de un diagrama bilineal. ¿Y por qué es bilineal? Porque, bueno, porque tengo tanto la parte de tracción como la parte de compresión, un diagrama conformado por dos rectas, por dos líneas. Una elástica lineal, la otra constante cuando se alcanza la tensión. Y encontramos, dentro de esto, definíamos el momento admisible para esa sección y el momento elástico para esa sección. ¿Qué era el momento elástico? Como toda solicitación elástica, es aquella solicitación que me conduce a la sección a comportarse elásticamente. Cualquier valor más grande que esa solicitación elástica ya hace que la sección y el material se estén comportando dentro del periodo anelástico. Bien. Planteamos un problema para cuando se alcanzaba la tensión de fluencia, y cuando se alcanzaba la tensión de fluencia, el esfuerzo que llevaba a esta condición era el momento flector elástico, y si nosotros seguíamos incrementando ese momento como consecuencia del incremento de las acciones, empezamos a tener un diagrama en donde las tensiones no se podían incrementar en cuanto a su valor, pero sí la cantidad de fibras que empezaba a trabajar dentro del periodo anelástico. Es decir, la cantidad de fibras que ya empezaban a trabajar con tensiones de fluencia. A esta zona de acá la denominamos núcleo elástico, y esto, H-ZI y H-ZI, habíamos dicho que lo denominábamos penetración plástica. Hicimos todo un desarrollo matemático, no muy denso, pero separando el comportamiento del material dentro del periodo elástico y del anelástico, y trabajando siempre a partir de las ecuaciones de equivalencia. Bueno, llegamos a, paso rápido, a estas tres expresiones, la 4, la 5 y la 6. Esas 4, 5 y 6 eran unas expresiones que nos iban a resultar cómodos para dejar expresado al momento, es decir, a la solicitación interna, que es provocada por las fuerzas exteriores, en función de, obviamente, la tensión de fluencia y el núcleo elástico. Y después vimos un poquito el aprovechamiento de esto. Cuando una sección tenía un diagrama de tensiones como esta, dijimos que la sección estaba parcialmente plastificada. Cuando estaba acá, estaba justo en el límite en donde iba a empezar la plastificación de la sección. Muy bien. Después vimos qué era el momento de plastificación total, y la sección obviamente totalmente plastificada. El momento de plastificación total es aquella solicitación que me lleva a la sección a que se encuentre totalmente plastificada. Y lo pusimos o lo encontramos en función del momento elástico. Y siempre a partir de esas tres expresiones que habíamos obtenido precedentes. Acá dibujamos el diagrama de tensiones totales. Después definimos lo que era el factor de forma.
El factor de forma lo definimos como la relación entre el momento de plastificación total y el momento elástico. Y que después dijimos que si uno dividía el momento elástico y el momento de plastificación por la tensión de fluencia, obteníamos lo que denominábamos como módulo elástico de la sección o el módulo plástico de la sección. Vimos que para una sección rectangular ese factor de forma era 1,5, para una cuadrada era 2, para un perfil doble T variaba entre 1,08 a 1,2 aproximadamente. Y creo que para uno que justo habíamos trabajado, que era el IPN 200, varía 1,168. Y también vimos que tanto el módulo elástico como el módulo elástico ya lo conocíamos, nos aparecen en las tablas de perfil. Y después nos preguntamos si el factor de forma, ¿qué pasaba cuando, si era más grande o más chico? ¿Qué sección nos convenía elegir? Y llegamos a la conclusión de que en realidad una sección es más aprovechada cuando el factor de forma es más chico. Entonces siempre íbamos a tratar de buscar una sección para que su aprovechamiento sea mejor cuando SK era más chico. Muy bien. Así como vimos todo este planteamiento desde el punto de vista de las tensiones, después hicimos un planteamiento desde el punto de vista de la deformación, que fue todo el que desarrollamos acá, donde con todas las validez de las expresiones. Y llegamos a plantear cómo era para un diagrama como esto el diagrama de deformaciones. Y una de las cosas que dijimos es, tengamos en cuenta que dentro del núcleo elástico, entre más ZE y menos ZE, el comportamiento del material es elástico. Por lo tanto, ahí vale la ley de Hooke para poder determinar nuestro diagrama de deformaciones. Así que, si bien nosotros lo hicimos por otro camino, también dijimos eso de ahí. Y después, ¿qué hicimos? Las expresiones esas 4, 5 y 6 que habíamos visto, que las teníamos en función de la parte elástica, en función de H, las quisimos poner en función de la curvatura de flexión y el radio de curvatura. ¿Y para qué hicimos esto? Hicimos todo este desarrollo para, en definitiva, esto después en todo caso lo comento, dibujar un diagrama que era el diagrama momento-curvatura, en donde previamente nosotros habíamos determinado que el momento de plastificación era un valor concreto, pero a través de estas otras expresiones llegamos a que era un valor que nunca se alcanzaba. Es decir, no lo íbamos, era un valor teórico que en realidad nosotros no lo íbamos a terminar alcanzando nunca, sino que la curva del momento, en función de la curvatura, era siempre asintótica a esa recta horizontal que identifica o caracteriza el momento de plastificación total de la sección. Muy bien. Y después vimos un ejemplo que nos quedó sin terminar y cuyo objetivo era tratar de terminarlo, obviamente, en el día de hoy. Retomemos lo que hicimos. Nos habían dado una sección rectangular con un ancho B, una altura 2H determinada, y nos habían dado también el momento que estaba solicitando a esa sección. Bueno, encontramos el momento de inercia, encontramos el momento elástico y encontramos el momento de plastificación. Habiendo encontrado todo esto, vimos que el momento elástico era 28,8 y el plástico 43,20, y el que estaba solicitando la sección era 36,8. Por lo tanto, era un valor que se encontraba entre estos dos, cosa que quedó evidenciada a través de esta desigualdad. Una vez que determinamos que este momento me llevaba a la sección a estar trabajando parcialmente dentro del periodo plástico, determinamos el núcleo elástico de la sección. Muy bien. Habiendo determinado el núcleo elástico de la sección, determinamos el diagrama, perdón, discúlpenme, determinamos el diagrama de tensiones, que no lo teníamos. Entonces dijimos, ese núcleo elástico me indica el comportamiento elástico del material, todo lo que queda por afuera de ese núcleo tiene un comportamiento plástico.
Es decir, que 2 centímetros en la parte superior y en la parte inferior eran la penetración plástica en esta sección. Después determinamos el diagrama de deformaciones específicas longitudinales. Y bueno, les pedí que verificaran esta expresión para determinar la curvatura de flexión y bueno, esto lo determinamos a través de 2 maneras, básicamente uno lo puede determinar. Es decir, yo puedo agarrar y decir directamente, a ver, voy a ver si lo pongo, vamos a ponerlo acá, a ver si ahí se ve. Ahí. A ver. Yo tranquilamente puedo decir, bueno, perfecto, si acá es el comienzo de la plastificación, esa es la tensión de fluencia. Por lo tanto, ahí la deformación la voy a obtener dividiendo la tensión de fluencia dividido el módulo inercial. Entonces, de hecho, daba 1,8, no me acuerdo cuánto valía. La tensión de fluencia era 24, pero si ustedes hacen 24 dividido 2000, 20.000, perdón, no, 2000, nos da 1,2, o sea que la deformación acá era de 1,2. Y después, por una proporción simple de triángulos, determinábamos la deformación específica máxima. Y ya teníamos el diagrama de deformación. Una aclaración, recordemos que tanto en el periodo elástico como en el periodo anelástico, la sección siempre se mantiene plana y gira alrededor de un eje que es el denominado eje neutro. Es decir, tanto en el periodo elástico como en el anelástico es válida la hipótesis de Bernoulli abierta. Bueno, y nos queda por hacer la descarga, que yo se las dejé planteadas, pero que no la desarrollamos, y es lo que nosotros vamos a hacer ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con lo que nosotros vimos la semana pasada? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Sí, bueno, esto lo voy a dejar acá por las dudas que estén necesitando, lo voy a dejar medianamente a mano. Muy bien. Bueno, entonces vamos a revisar ahora la descarga. Descarga. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a graficar la sección y vamos a determinar cómo son las tensiones provocadas por la descarga. Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Tienen que tener en cuenta lo siguiente, que ahora lo voy a explicar. Pero primero déjenme hacer este dibujito de la sección y cómo es bueno. ¿Qué es una descarga? A ver, ¿qué pueden, si yo les preguntara a ustedes ¿qué es una descarga? ¿Qué es lo que ustedes están buscando con la descarga de la sección? A ver. ¿Qué es lo que uno busca con descargar la sección? Sería como intentar acercarse lo máximo posible a la condición inicial. Exactamente, en realidad, pero la condición inicial teniendo en cuenta que, a ver, cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta manera, suponete que esto sea la sección rectangular de una viga simplemente apoyada con una carguita en el medio, lo más sencillo posible. Acá yo estoy cargando la viga, ¿no es así? Entonces, cuando yo la cargo, esto me va a producir un diagrama de momento, me va a producir un diagrama de corte, me va a producir una determinada deformación, etcétera, etcétera, todo lo que uno quisiera evaluar. Ahora, si yo quiero descargar esto, ¿qué es lo que hago? Quito ese valor de P, ¿entendido?
Quito ese valor de P. ¿Estamos de acuerdo? Y desde el punto de vista matemático, ¿cómo hago para que, de tal manera que la descarga me lleva a una condición de solicitación nula para la estructura y obviamente para la sección que yo esté estudiando? ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿cómo hago para yo producir una descarga? Bueno, digo, a ver, si yo tenía esta condición y lo quiero descargar, bueno, lo que tengo que hacer es, si yo ahora aplico una fuerza igual y contraria, ¿sí? Y sumo esto, ¿qué me va a dar? Me va a dar que la solicitación sobre esta viga simplemente apoyada es nula, es decir, no existe solicitación. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el proceso de carga es aplicar fuerzas hasta alcanzar un determinado valor que nos están pidiendo o que nosotros establezcamos, y un proceso de descarga es quitar esas cargas que uno está colocando de tal manera que la carga y las solicitaciones resultantes sean nulas. ¿Entendido? Ahora, el problema radica en que yo tengo un diagrama, tensión de formación, con el que estamos trabajando. Voy a dibujar nada más que la parte positiva. Me expliqué, ¿no? Con lo que dije, chicos, perdón, que por ahí no les Sí, pregunté. sí. ¿Sí? Bueno, entonces, supongamos que yo tengo un diagrama, tensión de formación, que es este de acá. Sigma epsilon. Entonces, vamos a suponer que yo empiezo a cargar, se me van produciendo tensiones y se me van produciendo deformaciones. Entonces, acá en violeta estoy indicando la carga de ese material. Hasta que alcanzo, por ejemplo, un determinado valor. Alcanzo, vamos a suponer, esto de acá. ¿Sí? Llego hasta este punto. Punto A. Es decir, el proceso de carga llegó hasta ahí. Si yo ahora quiero descargar, la pregunta es, a ver, si en la carga el material tuvo una parte, todo el material estuvo trabajando dentro del periodo elástico y una parte después se empezó a trabajar dentro del periodo plástico. ¿Cómo será el valor de la descarga? Es decir, ¿cuál será la curva que caracteriza a la descarga dentro de esto? Bueno, los estudios han demostrado que la descarga se produce elásticamente. Es decir, que durante el proceso de descarga existe una relación lineal entre tensiones y deformaciones. Y que esa descarga, por lo tanto, si la parte de comportamiento elástico era esta línea, la descarga se va a producir a través de esto de acá. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, esto es el proceso de carga, esto es el proceso de descarga. Es decir, los ensayos de materiales que uno realiza demuestran que la descarga de ese material, una vez superado el límite de comportamiento elástico, en este caso el límite de fluencia, hacen que el comportamiento del mismo durante la descarga sea de manera elástica y con una relación lineal entre tensiones y deformaciones. Hay un comentario. Estas dos rectas, en principio, no son exactamente iguales. Ahora vamos a indicar el origen. Acá vamos a ponerle el punto B y acá vamos a indicarle como punto C. Entonces, AB no es paralela, perdón, AB no, OB, perdón, discúlpenme, OB no es paralela a AC. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se conoce como efecto Bausch-Singer, que era un ingeniero alemán que justamente estableció que estas dos rectas no son exactamente paralelas. Ahora, también de ese estudio se estableció que si bien no son exactamente paralelas, tampoco esa diferencia es tan grande. Entonces, nosotros vamos a tomar, por una cuestión de trabajo y de comodidad, se adopta que
OC es paralela a AC. ¿Entendido? ¿Y por qué se adopta esto? Porque la diferencia es tan chiquita que es prácticamente imperceptible. Entonces, por cuestiones obviamente de comodidad, nos es conveniente tomar esto. ¿Entendido? Entonces, si yo produje la carga y ahora quiero descargar, y el momento lo tenía aplicado positivo, ¿ahora qué tendré que hacer? Tendré que aplicar un momento negativo para justamente producir esa descarga. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, Profe, perdón, ¿cómo se llama el efecto? ¿Me lo puedes repetir? Bausch-Singer. Ah. Mirá, a ver, lo vuelvo a escribir más grande. No, está bien. Bausch-Singer. Es el apellido del Del ingeniero. ingeniero que determinó esto a través de estudios. Perfecto. Gracias. Mirá. En realidad no recuerdo bien si era ingeniero, pero no importa. Como nosotros somos ingenieros, asumimos el beneficio. Así Lo bautizamos ingeniero. lo bautizamos ingeniero. No, estoy casi seguro que era ingeniero, pero así que bueno. Entonces vamos a aplicar un momento para justamente la suma de esto nos dé 0, establecer un momento MI igual al momento que era el de la carga, que era de 36,8 kilonewton. ¿Entendido? Entonces, lo que voy a hacer ahora es establecer cómo es el diagrama de tensiones durante la descarga. ¿Quedó claro? Muy bien. Bueno, entonces, a ver, un segundito. Tengo una regla más larga y no sé dónde la puse. Ahí, muy bien, bueno. Entonces, si el comportamiento del material es elástico, quiere decir que va a ser válida la aplicación de las leyes que vinculan a la solicitación interna con las tensiones del comportamiento elástico del material. Entonces, lo que sí voy a hacer es decir, bueno, perfecto. Entonces, las tensiones sigma X durante la descarga van a ser iguales a ¿qué? Al momento en I dividido el momento de inercia por Z. Y cuando Z sea máximo, las tensiones de la descarga serán máximas. Y la relación va a seguir siendo lineal. Entonces, sigma X de la descarga máxima va a ser igual a MI sobre I sub I por Z máxima. Entonces esto será 3.680 kilonewton por centímetro dividido el momento de inercia que no recuerdo cuánto nos he dado, creo que nos he dado en algún lugar lo hemos determinado. Ahí está, 720. Ahí. 720 centímetros a la cuarta por 6 centímetros. Y esto nos da una tensión máxima de 30,67. ¿Entendido? Entonces, este diagrama es algo así. Muy bien. Donde este valor es 30,67 y este de acá también. Ahora, esto es tensiones en la descarga. Bueno, recordemos cómo era el diagrama de tensiones en la carga. El diagrama de tensiones en la carga. El diagrama de tensiones en la carga era algo como esto.
simplemente no estoy determinando nada, estoy copiando el diagrama que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Donde esto era 24 y esto era 24. Es decir, esto es tensiones en la carga. Muy bien. Ahora ustedes preguntarán, Luis, ¿por qué le estás poniendo una suma ahí? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Así que este es nuestro diagrama de tensiones en la carga. Ahora, fíjense que estos dos diagramas no son iguales. Y fíjense que si bien las solicitaciones me quedan nulas, las tensiones, si yo las quiero sumar, no me quedan nulas. ¿Entendido? Sí, sí. Bueno, entonces, esto significa que como consecuencia de un proceso de carga y descarga, cuando uno está trabajando dentro del periodo anelástico, me van a quedar tensiones que se denominan remanentes o comúnmente también denominadas como tensiones residuales. Es decir, tensiones que van a hacer que, si bien no existe carga actuante sobre la estructura y sobre la sección, no hay nada que lo esté solicitando, sí existen tensiones que están a su vez actuando sobre esta sección. Esas tensiones son las que se denominan tensiones remanentes o residuales. Comúnmente en la cátedra las llamamos residuales, simplemente le doy el nombre para que, por una cuestión de bibliografía, nada más. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a determinar este diagrama. Y este diagrama se determina a través de las tensiones que se producen en la carga más las tensiones que se producen en la descarga. Ahora bien, a ver, hay algunos valores que yo los puedo tranquilamente determinar porque son muy fáciles. Es decir, yo sumo 30,67 acá y 24 acá, y ya sé que me queda una tensión positiva arriba de 6,67. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacerlo acá en lila. Me quedará más o menos así. Tanto acá como acá. Entonces, estos valores yo ya los tengo determinados. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Trazo una línea que una de esos dos valores? Y mirá, la verdad que no, porque fíjense que para eso yo tendría que ver, fíjense que no hay una relación lineal entre las tensiones de tal manera que pueda, es decir, estas dos diagramas que estoy sumando no son lineales. Entonces lo que tendría que separar es qué es lo que pasa en el periodo plástico y qué es lo que pasa en el periodo o en la parte elástica del comportamiento de la sección. Entonces tendría que agarrar y determinar, bueno, cuánto es la tensión a este nivel y cuánto es la tensión a este nivel, que en este caso es exactamente el mismo por una cuestión de cómo se está planteado la figura, que es totalmente simétrica. Entonces, recuerden que esto tenía 2 centímetros acá, 4 acá, 4 acá y 2 acá. ¿Entendido? Entonces, lo que sí tendría que hacer es determinar en el diagrama de descarga cuánto vale la tensión ahí. Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos eso? Muy simple, lo hacemos simplemente a través de, lo voy a hacer acá porque después voy a seguir trabajando, a través de una relación de triángulos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que 30,67 es a 6 centímetros, como la tensión sigma X en ZE es justamente igual a 4 centímetros. Entonces, de acá sale que sigma X al nivel de ZE es igual a 4 sobre 6 por 30,67 kilonewton por centímetro cuadrado. Y esto
nos da que vale 20,45 kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Entendido? ¿Mm? ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, entonces vuelvo acá, al diagramita anterior, a través de ese cálculo auxiliar que realizamos, y resulta que a ese nivel, fíjense que el valor de la tensión del diagrama de carga es más grande que el de la descarga. Entonces me va a quedar 24 menos, ¿cuánto dijimos? 20,45, que sería 3,55. O sea que a este nivel, en realidad voy a tener una tensión negativa y va a ir hacia allá. Así que si eso tome así, acá me quedará más o menos a ojo ahí, y lo mismo va a pasar acá. Ahí voy a tener. Muy bien. Y ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, ahora sí la relación entre esto es lineal. ¿Por qué? Entre esta parte y esta parte es lineal. ¿Por qué? Porque a esta relación lineal estoy sumando un valor constante. Y acá estoy sumando dos funciones lineales, por lo tanto esto también va a ser una relación lineal. Así que ahí está, y esto me queda así. Así que este va a ser el diagrama de tensiones residuales. Este valor dijimos que era 3,55. Y este 3,55. Bien. Y este es un diagrama que es así quebrado, como comúnmente uno lo denomina, y esto sí es el diagrama de tensiones residuales. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Sí. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo en este diagrama integro el volumen de tensiones de compresión y el volumen de tensiones de tracción y determino el brazo de palanca, obtengo el momento que solicitaba a la sección en el proceso de carga. Si acá hago algo parecido, es decir, integro este diagrama de tensiones en tracción y este en compresión, determino una resultante de tracción, otra de compresión, y obtengo con el brazo de palanca el momento solicitado en la descarga. Bien, si yo hago lo mismo con este diagrama de tensiones, ¿qué tendré que obtener? Tendría que darte de cero la integral, ¿o no? Exactamente, me tendría que dar cero la integral, muy bien. Fíjense, esto se lo dejo a ustedes para que lo comprueben, que todo este tramito de acá, y todo este tramito de acá, son iguales, pero con signo distinto. Por lo tanto, yo voy a tener acá una resultante de tracción que voy a llamar T1, y acá tendré una resultante de compresión que llamaré C1, y cuyo brazo de palanca lo voy a poder determinar sin ningún problema. Por otra parte, tendré acá un diagrama de, es decir, en esta partecita de acá, ¿no? Un diagrama de tensiones de compresión que me produce una compresión C2, y acá tengo otro que me produce una tracción T2. Entonces, fíjense que cuando yo determine los esfuerzos de tracción, o sea, C1 va a ser igual a C2, perdón, C1 va a ser igual a T1 en módulo y T2 va a ser igual a C2. Por lo tanto, esta verificación que les voy a pedir a ustedes para que la hagan, permiso, ahí está. Entonces yo voy a tener que el módulo de T1 es igual al módulo de C1, y a su vez yo sé que el módulo de T2 es igual al módulo de C2, porque son diagramas iguales. Entonces, cuando yo haga T1 por el brazo de palanca Z1 o haga C1
por Z1 van a estar produciendo el mismo par. Y este momento, fíjense que es un momento que va a girar así. ¿Mm? Bien. Mientras que si yo hago T2 por Z2 o C2 por Z2, el diagrama el momento va a ser de esta manera. Justamente son contrarios. Lo que le estoy pidiendo es que verifiquen que esto es igual a esto. Nada más. ¿Entendido? Eso es lo que le estoy pidiendo. Para que simplemente tener un parámetro más de verificación de lo que pasa. Bueno, me expliqué acá qué fue lo que pasó todo en la... desde el punto de vista de las tensiones. Sí, profe. Bien, bueno, muy bien. Entonces, lo que me queda ahora es decir, bueno, ya determinamos todos los parámetros estáticos. Vamos a los parámetros cinemáticos, es decir, vamos a determinar ahora el diagrama de deformaciones y a su vez determinar también los diagramas de deformaciones con las curvaturas de flexión y los radios de curvatura, si nos los pides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Bueno. Saco esto y ahora hacemos un diagramita. Vamos a hacer lo mismo con las deformaciones. Muy bien. Después lo hago más fuerte esta línea. Déjenme ahora para dibujar a mí y es muy bajo. Muy bien. Bueno, a ver. Dijimos que el comportamiento de... Voy a dibujar primero acá el diagrama de formaciones en la carga, que ya lo habíamos determinado, ¿no? Acá, lo teníamos determinado. Ah, perdón, lo que no puse es el título de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer acá de formación. Bueno, entonces, en la carga, ¿qué era lo que teníamos? Nosotros esto ya lo habíamos determinado, lo teníamos, a ver dónde lo teníamos, acá. Simplemente lo voy a repetir por una cuestión de comodidad. Entonces, muy bien, entonces, la deformación al límite de fluencia y lo mismo acá. Entonces, muy bien, esto era epsilon x máximo, positivo. Bueno, esto es epsilon x influencia, esto es epsilon x influencia, y esto es epsilon x mínimo o máximo negativo. Como quieran ser. Habíamos encontrado que esto era igual a 1,8 por 10 a la menos 3 y que este era 1,2 por 10 a la menos 3.
¿Estamos de acuerdo? Estos eran los valores en la carga. Vamos a ponerle acá. Carga. Y que, a su vez, todos estas distancias eran 2 centímetros, 4, 4 y 2. Bueno, vamos a graficar entonces ahora el diagrama de formaciones en la descarga, que, como vimos hace un ratito, si este era el diagrama de tensiones, el diagrama de formaciones va a seguir eso, y como el comportamiento es elástico, es muy fácil de determinar porque lo hago directamente aplicando la ley de Hooke. ¿Entendido? Entonces, muy bien. Las tensiones que nosotros habíamos obtenido para este diagrama eran sigma x 30,67. Por lo tanto, la deformación x máxima va a ser igual a ¿qué? A sigma x máxima dividido el módulo de elasticidad. Por lo tanto, esto nos queda que epsilon x máximo va a ser igual a los, ¿cuánto nos había dado esto? 30,67 dividido 20.000. Por lo tanto, el epsilon x máximo es igual a 1,534 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. Clarísimo. Bueno. Entonces, lo único que obviamente llevaba, si eso no era así, esto era más o menos, vamos a ponerlo acá, más o menos acá. Y acá teníamos 3, muy bien. Y sí nos interesa es conocer cuál es la deformación justamente en el núcleo o en el radio elástico. Entonces, lo que planteo es que epsilon x máximo es a 6 centímetros como epsilon x en ZE es igual a 4. Entonces, esto lo conozco y de acá sale que XZE es igual a 1,022 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Así que, perfecto, ya de ahí tengo todos mis valores que necesito. .534 por 10 a la menos 3 y acá 1.022 por 10 a la menos 3, 1.534 por 10 a la menos 3 y 1.022 por 10 a la menos 3. Así que ya tengo mi diagrama de deformaciones en la descarga. Bien. Y ahora, ¿cómo hago para obtener el diagrama de deformaciones residuales? A ver, ¿qué les parece? De la misma forma que con el de las tensiones. Es decir, sumándolas. ¿No es así? Sí, sí. Bien. Y acá, ¿tendré algún peligro de que me podrá quedar un diagrama de deformaciones así quebrado? No, es lineal. ¿Por qué? A ver. Porque es la suma de dos diagramas lineales. ¿Por qué? Porque es la suma de dos diagramas lineales. Está bien, pero por sobre todo porque hay un fenómeno físico que sí eso desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista físico, que es lo que a nosotros más nos interesa, es porque fundamentalmente
es válida la hipótesis de Bernoulli-Navier tanto en el periodo elástico como en el anelástico. Entonces, al ser válida esta hipótesis, la relación entre las deformaciones no puede dejar de ser lineal, tanto en un periodo como en el otro. ¿Entendido? Esa es, desde el punto de vista físico, esa es la razón fundamental por la cual el diagrama no puede ser quebrado. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, se entendió. Bien. Bueno. Entonces, sí los puedo sumar, esto ahora sí los puedo sumar tranquilamente, y como estoy sumando estos dos diagramas lineales no hay ningún inconveniente, como lo que ustedes dijeron, pero desde el punto de vista físico es lo que yo les estoy diciendo. Entonces me va a quedar acá 1,8 con 1,534, que será 0,264, ¿no? Entonces lo voy a hacer un poquito para que se vea, porque si no, yo no que nada. Muy bien. Entonces, ya que estamos, vamos a hacer todas estas cuentitas, vamos a tomarnos un poquito el trabajo de hacer todo. Bueno, este valor es, como les decía, 2,66 por 10 a la menos 4. Y este de acá es 0,188, ¿no? 1,78. 1,78 por 10 a la menos 4 también. Bueno, y obviamente acá se repite. Y 1,78 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Ahora, ¿esta es la única forma que yo tenía de calcular esto? ¿Qué les parece? Sumando los diagramas, ¿o a ustedes se les ocurre que podía haber encontrado alguna otra forma de determinarlo? Les voy a mostrar el diagrama acá de tensión. ¿Sí? Yo quiero determinar esto. Supónganse que yo les pida determinar el diagrama de deformaciones a partir del diagrama de tensiones. ¿Cómo harían? ¿Podrías usar la ley de Hooke o no, con los valores de las tensiones? Las tensiones las tengo para buscar los valores de las deformaciones. Perfecto. ¿Y en dónde? A ver, ¿la puedo aplicar en todo este diagrama? decir, No, creo que solo la puedes aplicar en el núcleo que se mantiene, que se comporta de forma elástica. Exactamente. Es decir, el valor de 2,66 por 10 a la menos 4 no lo puedo obtener a partir de la ley de Hooke, porque esta zona, vamos a marcarlo para no ensuciar el diagrama, esto de acá, ¿no? Y esto de acá, está comportándose en un periodo anelástico. Entonces, lo que tengo que hacer es determinar cuál es la deformación correspondiente a estos 3,55 kN por centímetro cuadrado o a este de acá, y ya tengo estos dos valores, y ya sé por dónde pasa además el eje neutro. Entonces, fíjense, hagámoslo simplemente para corroborarlo, ¿no? Entonces, yo tengo que sigma x residual en ZE dividido el módulo de elasticidad me tendría que dar epsilon x residual en ZE, es decir, donde tengo el núcleo elástico. ¿Sí? Entonces, entre menos ZE menor o igual a Z, menor o igual a más ZE, es válida la ley de Hooke. Por lo tanto, entonces yo ahí sí lo puedo hacer, a ver, 3,55 sobre 20.000. ¿Qué es esto de acá, no? Y haciendo esa cuenta, nos da 1,775, 1,78, que fue la aproximación, por 10 a la menos 4. ¿Entendido? ¿Sí? Así que esa sí es la manera en que nosotros lo podemos determinar.
Bueno, y si les pido ahora calcular las curvaturas y los radios y todo eso, ¿cómo haríamos? A ver. Bueno, ¿lo hacemos? ¿Eh? La curvatura no la puedes hacer a partir del gráfico de deformaciones. Sí, siempre lo podemos determinar a partir del gráfico. Siempre a partir del gráfico uno puede determinar tranquilamente las curvaturas. ¿Eh? Y invirtiendo el valor de la curvatura obtenemos el valor de la descarga. ¿Quedó claro? Siempre eso lo podemos hacer. Así que ahí no hay ningún inconveniente en hacer eso. Y si yo... Vamos a hacerlo directamente así, simplemente para tenerlo. Sería 4. Nosotros teníamos en la carga, si seguimos con los mismos colores que antes para cada... En la carga habíamos llegado a que la curvatura era 3 por 10 a la menos 4, 1 sobre centímetro, o sea, radianes sobre centímetro. Rho era igual a 3.333,33 centímetros. Y en la descarga, ¿no? A ver si lo pongo acá. Ahí está. Fíjense. En la descarga, ¿cómo voy a hacer el valor de la descarga? Bueno, haciendo lo que vos me estás diciendo, tendría que la curvatura de la descarga va a ser igual, por ejemplo, a E máximo en la descarga dividido H. O sea que será 1,8 por 10 a la menos 3 dividido 6 centímetros. Y esto me termina dando 2,557 por 10 a la menos 4, 1 sobre centímetros. Invirtiendo, me queda 3.911,34 centímetros para el radio de curvatura. Y les hago una pregunta, ¿hay alguna otra manera de calcular la descarga que no sea, la curvatura de la descarga que no sea esta? ¿Eh? Dividiendo el momento por la rigidez, en el caso de la descarga, ¿no? Exactamente. Si ustedes hacen la curvatura de la descarga dividiendo el momento I de la descarga, dividido E y dividido I sub I, me tendría que dar lo mismo. Y si hacen la cuenta van a ver que le da lo mismo. ¿Eh? ¿Sí? Así que ahí no hay ningún inconveniente. Bueno, y la curvatura residual, a ver, vamos a poner acá, siguiendo lo que ustedes me dijeron, también tendría que hacer, a ver, tranquilamente podría ser 2,66 es a 6 como 1,78 es a 4, ¿no? Así que esto es exactamente lo mismo, así que 2,66 por 10 a la menos 4 sobre 6 o 1,775 por 10 a la menos 4 sobre 4. Bueno, esto nos da esto exactamente, que es 4,44 por 10 a la menos 5, 1 sobre centímetro. ¿Y hay alguna otra manera de sacar la curvatura residual? Con el gráfico de las deformaciones residuales. ¿Cómo? Con el gráfico de deformaciones residuales puede ser.
Bueno, esa es la manera con la que la hice. La acabo de hacer justamente con eso. Trabajando. Perdón, no me di cuenta. Sí, hice 2.66 es A6 y 1.78 es A4, ¿no? Así Y que, entonces, sumando la de carga y descarga. exactamente, sumando la descarga y descarga. Entonces la residual va a ser igual a la suma de la carga más la sumatoria de la descarga. Entonces esto, la de la carga nos había dado 3 por 10 a la menos 4 positivo, y la de la descarga nos había dado esto, pero negativo, 2,557 por 10 a la menos 4, y esto debería dar lo mismo. Acá lo tengo, lo pongo negativo, más 3, 4 negativo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y el ρ residual, simplemente para que lo tengan, les da 22.471,90 centímetros. Fíjense que el radio de curvatura en la carga es más grande que el radio de curvatura en la descarga, y obviamente el residual es más chico que ambos, ¿no? Así que, perdón, el de la carga es más chico que el de la descarga, porque es todo lineal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Bien? Sí. Bueno. Bien. Bueno, vamos a ver que nos queda una cosita de esto. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿O venimos bien? Todo bien, todo bien. Venimos bien, creo. ¿Venimos bien? Bueno, vale. Bueno, si nos había quedado dentro de flexión simple, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos secciones con un solo eje de simetría, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a ver es cuando está totalmente plastificado, y seguramente después en la práctica, y van a ir ejercitando algunos cuando están en flexión simple para una determinada solicitación, como es el diagrama de tensiones, el de la deformación. Pero sí quiero mostrarles esto. Una sección con un eje de simetría. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto. ¿No? Vamos a tomar una sección trapezoidal que tiene un solo eje de simetría, como esta. Entonces, vamos a suponer que el baricentro de la sección se ubica acá. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿cómo sería el diagrama de tensiones cuando la sección está totalmente plastificada? ¿Cómo sería ese diagramita de tensiones cuando la sección está totalmente plastificada? Bueno, partamos de lo siguiente. Partamos de la primera ecuación de equivalencia, que la ecuación de equivalencia, no sé por qué hice acá el eje tan largo. La primera ecuación de equivalencia me dice que el esfuerzo normal era igual a la integral extendida a toda el área de la sección de sigma x por diferencial de área. Pero esto tiene que ser igual a 0, porque no tengo el esfuerzo normal. ¿Entendido? Ahora, por otro lado también vale esta expresión, que es la integral del momento, extendida a toda el área de la sección de
sigma x por z por diferencial del área. Esto nos dice que yo voy a tener, si tengo un diagrama de momentos, si tengo una solicitación por momento flector, que voy a tener tensiones de tracción y tensiones de compresión. Por lo tanto, esto me indica que acá voy a tener una resultante de tracción, a la cual voy a llamar T, y voy a tener una resultante de compresión, a la cual voy a llamar C. ¿Entendido? ¿Y cómo deberán ser estas dos? Deberían generar... no, iba a decir momentos opuestos, pero no. Pues no No, es no, el no. momento. Claro, ojo, miren que la tracción y la compresión para generar el momento no generan momentos opuestos, generan momentos en el mismo sentido. Tienen que ser iguales. Exactamente, es decir, por eso fíjate que donde lo puse, para mostrártelo y no volver a repetir las cosas, acá está, pero vos fíjate que, mirá, en este que cuando hicimos, tanto, eso vale tanto en el periodo elástico como en elástico, ¿eh? Pero vos Sí, me fíjate que confundí cuando, con la situación de cuando está descargado, digamos. perfecto, está bien. Fíjate que vos tenés, como la tracción y la compresión son iguales, lo único que con que determines el brazo de palanca, chau, ya ahí te alcanza y te sobra, ¿no? Bien. 1, 2, 3, 4, 3. Entonces, ¿cómo tienen que ser esta T y esta C entre sí? Iguales. Igual, claro, porque fíjense que esta expresión se tiene que verificar, entonces T tiene que ser igual a C y igual a la resultante que dé cada uno. Es decir, estas dos esfuerzos son iguales porque se tiene que cumplir la primera ecuación de equivalencia. ¿Entendido? Entonces, ahora bien, si la fuerza T es igual a la fuerza C, y si la sección está totalmente plastificada, si la sección está totalmente plastificada, quiere decir que en todos los puntos va a estar actuando la tensión de fluencia. Entonces, T yo lo voy a poder escribir como la tensión de fluencia por el área en donde actúa toda esa tensión de fluencia positiva. Y va a tener que ser igual a la tensión de fluencia por el área en donde actúa, vamos a ponerle más y vamos a ponerle menos, donde actúa todas las tensiones de fluencia negativas. Si sigma F positivo, es decir, la tensión de fluencia en tracción y la tensión de fluencia en compresión son iguales, ¿qué pasa? Esto de acá lo puedo simplificar. Por lo tanto, me queda que el área traccionada es igual al área comprimida. ¿Entendido? El área traccionada es igual al área comprimida. Por lo tanto, si esto ocurre, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que el eje neutro va a estar dividiendo a la sección no en dos áreas de igual momento estático, sino en dos áreas iguales. ¿Entendido? Cuando estábamos con la sección totalmente plastificada. ¿Quedó claro eso? Así que vamos a suponer que esto sea así. Ahí está. Muy bien. Entonces, no le puse acá el momento, pero vamos a suponer que tengo un momento positivo. Muy bien. Este es el diagrama de tensiones en la plastificación total. Esto es sigma de fluencia, sigma de fluencia. Acá voy a tener la tracción, acá tendré la compresión y acá tengo
le puse las letras, Z, que es el brazo de palanca. Y entonces, este que es el eje neutro, esto que es el eje neutro, me está dividiendo, vamos a marcarlo bien, me está dividiendo la sección de en dos áreas, con dos superficies de igual área. ¿Entendido? Entonces voy a tener esto de acá, que es el área comprimida, y esto de acá, que es el área traccionada. Bueno, y obviamente en cada área yo voy a poder determinar el baricentro de esas secciones. Entonces tendré, por ejemplo, acá, vamos a poner acá, este es el baricentro del área comprimida, el baricentro del área traccionada. Y sus distancias obviamente al baricentro de la sección. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Sí. Tengan en cuenta lo siguiente, vamos a ponerlo acá como una nota, un cartelito, que hasta el comienzo de la plastificación, ¿qué pasa? El eje neutro divide a la sección en áreas de igual momento estático. Es decir, el eje neutro es baricéntrico. ¿Sí? Profe, ¿lo puedes volver a repetir que no se ve bien? Sí, lo repito porque creo que lo escribí chiquitito como era un poquito largo, lo escribí chiquito a propósito para que entre acá, pero sé que no se le ve bien. Así que después cuando quede escaneado lo van a ver bien, pero se los dicto. Dice, nota, hasta el comienzo de la plastificación, el eje neutro divide a la sección en áreas de igual momento estático. Hasta el comienzo de la plastificación, el eje neutro divide a la sección en áreas de igual momento estático. Por lo tanto, las flechitas es el por lo tanto, el eje neutro es baricéntrico. Gracias. De nada. Se complica a veces cuando uno escribe tanto y bueno, pasa. Bueno, muy bien. Sí, perdón, antes de avanzar, ¿te puedo hacer una pregunta de esta hoja? Sí, obvio, por supuesto. Las fuerzas que vos dibujaste de compresión y de tracción no pasan por los baricentros de las áreas de compresión y de tracción, ¿no? Por ejemplo, o sea, la fuerza Sí. C no pasa por el baricentro de C. Debieran pasar, sí, debieran pasar. Ok. No están dibujadas justo porque lo dibujé después, pero sí, debieran pasar. Debieran pasar. Porque, Está en la mitad de esto, eso sí es tu pregunta. Sí, pero debieran pasar, sí. Ah, ok, perfecto. Y el momento entonces se hace midiéndolo al baricentro de la sección completa. O sea, el brazo de palanca es esa distancia. El brazo de palanca Z es G1 más G2 sería. Claro, perfecto.
¿Mm? Sí. Es lo mismo que hagas T por G1 más C por G2. Claro, sí, eso es lo que había entendido, gracias. Está bien, sí, no me quedó muy dibujado, bueno, después lo borro y lo corrijo bien, pero sí, porque primero dibujé y dije, bueno, para que quede, pero sí, debiera pasar por el baricentro de cada una de las secciones, porque justamente, fíjense que si ustedes determinan el baricentro, da lo mismo multiplicarlo a esa determinación por la tensión de fluencia, con lo cual se termina anulando, así que es indistinto. ¿Sí? Bueno, terminado con esto, quedan obviamente varias cositas más para practicar, pero bueno, eso ya queda para la práctica, así que para que ustedes se ejerciten. Pero sí, esto lo voy a sacar. Vamos a empezar con flexión compuesta. Este tema es un poquito más largo, tiene algunos bemoles más, pero tampoco es mucho más complicado, ni largo, ni difícil. Así que, la semana pasada. Un segundo que quiero acomodar esto para que no se me mezclen las hojas. Vamos. Muy bien. Bueno, vamos a alargar con flexión compuesta. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio. Es decir, hay muchas cosas que de acá que se repiten, pero está bueno que lo vayamos nosotros, vayamos viendo, ¿entendido? Entonces, y para que, bueno, algunas cosas directamente las determinemos. Así que, muy bien. Bueno, quiero la hoja 6. Flexión compuesta, entonces. Bueno, a ver. La forma de encararlo respecto de la flexión simple es aproximadamente la misma, ¿no? Es decir, uno va a ir incrementando las solicitaciones, las tensiones se van a ir aumentando, las secciones van a alcanzar la tensión, las más extremas, la tensión de fluencia, y si yo sigo incrementando los esfuerzos, las fibras que todavía no habían entrado en fluencia van a empezar a entrar en fluencia, obviamente cuanto más alejados estén del eje negro. ¿Entendido? Es decir, así que en ese sentido el proceso es lo mismo. La única diferencia con la flexión simple es que el incremento de las tensiones puede deberse al incremento del momento flector, al incremento del esfuerzo normal o a una combinación de ambos. Y acá lo que ocurre es que las ecuaciones de equivalencia ahora son estas. ¿Entendido? Entonces, ese es el problema que tenemos ahora acá y que, bueno, después lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a tomar un problemita. No vamos a desarrollarlo todo para no... vamos a desarrollar una gran parte, pero no todo. Le voy a dejar para que ustedes lo terminen de ver y lo terminen de completar ustedes y que vean exactamente qué es lo que pasa. Entonces, vamos a tomar este ejercicio. Vamos a hacerlo. A ver. Acá está.
Entonces, vamos a suponer que tenemos, vamos a complicarlo ahora un poquito. Fíjense que yo les hice un ejercicio bastante, con una sección doblemente simétrica, que siempre tiene una serie de ventajas. Bueno, ahora directamente vamos a empezar con la flexión compuesta, con una sección asimétrica, y van a ir viendo que, es decir, la forma de trabajo no difiere, lo único que, obviamente, la cantidad de parámetros que intervienen son un poco mayores, ¿no? Nada más. Bueno, muy bien. Vamos a suponer que tenemos esta sección. Esta sección tiene estos valores que ahora voy indicando. Tiene la altura del ala, son 100 milímetros, todo esto está en milímetros. El ancho del alma también son 100, y lo que vuela el ala a cada costado también son 100 milímetros. ¿Entendido? Bueno, ya acá les voy a dar directamente la ubicación del baricentro. Z e I, y estas distancias es 150 y 250 milímetros. ¿Entendido? Bueno, muy bien. A ver. Como datos nos dan los que les voy a decir y voy a ir escribiendo acá. El área, 600 centímetros cuadrados. El momento de inercia, lo calculo, no lo dan directamente como dato, pero es 85.000 centímetros a la cuadra. Yo acá sí se lo doy directamente. W y S, es decir, o S y S, que es el módulo o momento resistente respecto a las fibras superiores, es 5.666,67 centímetros al cubo, y WI inferior o SI inferior es igual a 3.400. ¿Estamos de acuerdo? El diagrama tensión-deformación es un diagrama bilineal. Vamos a estar trabajando ahora acá con un material elastoplástico ideal. Tensión-deformación. Y la tensión de fluencia es 24, y el módulo de elasticidad, bueno, acá también es 24, el módulo de elasticidad es 20.000 kilonewton por centímetro cuadrado, y por lo tanto la deformación al límite de fluencia es 24 sobre 20.000, esto nos da 1,2 por 10 a la menos 3, que muchas veces se lo expresa en porcentaje, en por ciento o por mil. En este caso sería 1,2 por mil. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, pero Bien, bueno, muy bien. Y ahora, fíjense que no nos dan la solicitación acá, como pasaba en el otro problema que vimos. Acá, ahora nos están dando esto, y si no nos dan la solicitación, algo nos van a tener que dar para decir, bueno, che, ¿y esto cómo es? Bueno, entonces,
lo que nos dan acá es algunas deformaciones en algunos lugares. Entonces, a ver, yo lo voy a marcar en negro, bueno, a ver si lo ven bien. Este es el eje nuestro de referencia. Y me dicen que, mira, el plano de deformación para el momento que está solicitando y el esfuerzo normal que están solicitando a este elemento estructural, dicen que en las fibras inferiores la deformación es la deformación al límite de fluencia. O sea, acá es F más igual a 1,2 por 10 a la menos 3. Y otro dato que me dan, me dicen, mira, en el encuentro entre el ala y el alma, la deformación es la deformación al límite de fluencia, pero en compresión, que acá es la misma. ¿Sí? O sea que esto es F negativo. Y me dicen, a partir de acá, determinar el diagrama de deformaciones, determinar el diagrama de tensiones, determinar la solicitación o solicitaciones que están actuando sobre la sección, producir la descarga y calcular las tensiones y deformaciones residuales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué hacemos entonces, chicos? A ver, si a mí me dan como dato esto, todo esto que tenemos acá. ¿Qué les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les ocurre que podríamos llegar a hacer? ¿No podrías empezar ya trazando el diagrama de deformaciones? Sí, y a ver, ¿y cómo lo trazarías? Lo haría lineal, uniendo los dos puntos, y sigue lineal arriba. Perfecto. ¿Y basado en qué harías eso? Te estoy tomando ¿Cómo? final. ¿Quién está hablando que no le veo el nombre? ¿Amelia? Amelia. Sí. Bien. ¿Y en base a qué harías esto que me estás diciendo? Está perfecto lo que me estás diciendo. Ahora la pregunta es, ¿en qué te basás? Por la para, hipótesis de Bernoulli-Navier. por la hipótesis de Bernoulli-Navier. Perfecto. ¿Y por qué utilizas la hipótesis de Bernoulli-Navier? Si acá tengo deformaciones que son más grandes que la deformación de fluencia y por lo tanto la pieza está trabajando dentro del periodo plástico. Dale, que te faltan 5 centavos para sacarte un 10. Vamos, dale. Ay, no sé. Pero no es válida también la hipótesis de Bernoulli-Navier. Exactamente, por eso mismo, muy bien. Porque recuerden, la hipótesis de Bernoulli-Navier vale para las secciones solicitadas en flexión, tanto en el periodo elástico como en el periodo plástico. ¿Entendido? Eso es algo que es comprobado experimentalmente. Si bien no es exactamente cierta, para los fines para los cuales uno trabaja, es suficientemente cierta. Entonces, por eso es que al valer la hipótesis de Bernoulli-Navier, yo puedo unir estas dos deformaciones que me dan como dato, porque están siempre la relación entre las deformaciones va a ser lineal. Entonces, así que muy bien, Amelia, ya tenemos medio final adentro. Vamos. Ahí está. Entonces, ese sería nuestro diagrama de deformaciones, donde, como acá me lo dieron la deformación de fluencia de tracción, acá todas estas son deformaciones positivas, todas estas son deformaciones negativas. Así que, bien. Bueno, muy bien. Y esta sería entonces nuestra epsilon x máximo. Negativa. ¿Me queda lugar para calcular acá? Sí, me queda. Mire, voy a hacer... No lo hago porque quiero ahorrar hojas, pero lo hago simplemente para que las cuentas que estoy haciendo, los diagramas acá, queden acá. Así que
está bien, porque si no tengo que estar cambiando de hoja y... así que vamos a hacer acá un recuadrito y voy a hacer el cálculo ahí. Entonces, yo quiero calcular epsilon x máxima. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, primero, si esto vale 300, ¿cuánto vale la altura acá de cada triángulo? Es decir, si uno tiene esto, ahí, ahí, y acá. Bueno, esto van a ser 100. Y como esto es 300, estos dos bases de los triángulos son iguales, acá va a ser 300 dividido 2, 150. ¿Entendido? Entonces, la deformación epsilon x negativa máxima es a 250 milímetros, como epsilon x de influencia negativo es a 150. Por lo tanto, de acá sale que epsilon x máxima negativa es igual a todo esto, que nos da, en definitiva, 2 por 10 a la menos 3. ¿Quedó claro? Bien, chicos. Ahí está. Bien. Bueno, ¿puedo trazar ahora el diagrama de tensiones? ¿Qué les parece? ¿Puedo trazar Entre el los diagrama? puntos donde nos dice que es la deformación de fluencia, creo que sí. Exactamente. Muy bien. A ver, vamos a hacerlo. ¿Quién habló recién? A ver si me va ayudando. Yo, Cintia. Cintia, dale, perfecto. Así me ayudas vos, vamos. Así no hablo tanto. No hablo tanto yo. Ahí estamos. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que Cintia nos dice, me dice, vos corregime si yo me equivoco, ¿no? Entonces yo tengo que acá, como vale, está la deformación de fluencia, ahí tengo tensión de fluencia. Y acá también, ¿no es así? Sí. Bien, ¿y qué más puedo hacer, Cintia, decime? Esos dos puntos los puedes unir con una recta. Perfecto. ¿Por qué lo puedo unir con una recta? Porque vale... La ley de Hooke. ¿Y por qué vale la ley de Hooke? Porque estamos en régimen elástico. Todo esto está trabajando dentro del periodo elástico. Perfecto. ¿Y en esta parte de arriba qué hago? Sería la tensión de fluencia constante. Muy bien, perfecto. ¿Y por qué la tensión de fluencia en todo esto es constante? Porque no trabajamos en eso como límite. O sea, no podemos tener más de tensión de fluencia. Exactamente. A partir de acá las deformaciones pueden aumentar, pero de acuerdo al modelo del diagrama que estamos trabajando, las tensiones no. Entonces se mantienen constantes y valen eso. Así que fíjense, ya tenemos el diagrama de tensiones de la carga y el diagrama, obviamente, de deformaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo que nos pide ahora a continuación, ahora sí voy a pasar a la otra hoja, lo que nos pide ahora a continuación, el problema es decir, bueno, caracterizar esta solicitación. Estamos en flexión simple, en flexión compuesta, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de determinar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Entonces, fíjense que si yo trabajo con la parte comprimida, acá voy a tener un volumen de tensiones que está actuando en toda el ala, que lo voy a llamar compresión 1. Y acá tengo otro volumen de tensiones que está actuando en la mitad del alma, que lo voy a llamar compresión 2. Y acá tengo un volumen de tensiones que actúa en la otra mitad del alma, que va a ser una tracción 1. ¿Entendido? Así que voy a calcular todos estos parámetros y ver qué es lo que nos da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, esto, a ver, lo voy a dejar así, a ver si ustedes lo ven bien. 5, 6, 7. Entonces, a ver, el esfuerzo normal va a ser igual a qué. Primero tengo que integrar este volumen de tensiones
en el área en la cual está actuando. O sea que va a ser igual a 24 kilonewton por centímetro cuadrado por, ¿en qué está actuando? En media alma. O sea que esa media alma es 15 centímetros y tiene 10 de base. O sea que va a ser 24 por 15 por 10 dividido 2 porque es un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? Esto de acá es T1. Le pongo el signo más para acordarnos que es una fracción. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Después vamos con, bueno, los puse, esperen, vamos a hacerlo así voy de abajo para arriba, le cambio las letras acá. Voy con esta. Esta actúa en la otra mitad, va a ser igual a esto, pero negativo, ¿no? Entonces voy a tener, perdón, y acá me queda centímetros al cuadrado. Acá va a ser igual a menos 24 kilonewton por centímetros al cuadrado por 15 por 10 sobre 2 por centímetros al cuadrado. Este se va. ¿Esto qué es? Esto es C1. ¿Entendido? Bien. ¿Y después qué me queda? Me queda todo este volumen que es rectangular y en toda el ala de la sección. O sea que es menos 24 por 30 por 10 centímetros al cuadrado. Esto es C2. Bueno, esto de acá se va con esto de acá porque son iguales. Por lo tanto, el esfuerzo normal me queda 24 por 30 por 10. O sea, 24 por 300. 24 por 300 es 7200 kilonewton negativo de compresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer el momento, calcular cuánto vale el momento. Ya sabemos que tengo un esfuerzo y seguro voy a tener un momento porque el diagrama de tensiones no es constante. Si fuera constante no tendría flexión. Así que vamos a calcular ahora el momento, ¿les parece? Momento. Bueno, respecto de qué tengo que tomar momentos acá. Siempre tenés que tomar respecto del baricentro. Exactamente. Recuerden eso. Las solicitaciones siempre se definen respecto del baricentro de la sección. Entonces, siempre el momento se toma respecto del baricentro. En el caso de flexión simple, uno podría calcular el brazo de palanca y determinar el momento multiplicando como hicimos antes. Es decir, la tracción por el brazo de palanca o la compresión por el brazo de palanca. Pero sería el único caso. Después siempre es válido tomar momentos respecto del baricentro, es decir, lo que es equivalente a reducir las fuerzas al baricentro de la sección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a tomar ahora momentos de T1 respecto del baricentro. Perdón, yo acá marqué el baricentro, pero no lo distinguí, no lo nombré. Ahí. Bueno, entonces vamos primero de arriba para abajo. A ver, tengo 24 por 15 por 10 sobre 2 por la distancia. Bueno, a ver, T1 ¿a qué se ubica? Se ubica a 1/3 de la altura, es decir, 1/3 de 15, o sea, 5 centímetros de la base. Y la distancia es 25 hasta el filo inferior de la sección, menos 5, 20. Entonces, esto es T1, esto es el brazo de palanca de T1, y esto que es el momento en I provocado por T1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos ahora con C1. C1 la fuerza es igual. Fíjense que esto provoca un momento que es positivo, T1. Por eso acá lo pongo positivo. Vamos a ver C1 qué momento provoca. C1 va a ser 24 por 15 por 10 dividido 2 por la distancia. A ver,
C1 se ubica a 5 centímetros del encuentro entre el ala y el alma. Y justamente el baricentro también está a 5 centímetros. Entonces fíjense que va a ser igual a 15 menos 15. Acá da lo mismo poner más o menos. Esto es C1. Esto es Z de T1. Este es el momento en I provocado por C. Y C2 me está provocando un momento también positivo. ¿Estamos de acuerdo? Gira como T1. Gira como T1. Tengan en cuenta que la resultante de C1, si hubiera quedado por debajo, me hubiera provocado un momento negativo. Y muchas veces puede pasar que cuando tengo un diagrama de este tipo, en función de cómo sean el diagrama de tensiones o este proveniente del diagrama de deformaciones, puede llegar una parte del diagrama a provocar un momento que sea distinto del signo al resto de las fuerzas. ¿Entendido? Bueno, entonces C2 va a ser igual a 24 por 30 por 10 por 15 menos 5. ¿Entendido? Entonces, esto de acá es C2, perdón, acá es Z de C1. Por lo tanto, MI es igual a, bueno, esto se anula, obviamente, esto es 0. Este de acá me queda que es 36.000 más 0 más 72.000. O sea que el momento en I es igual a 108.000 kilonewton centímetro o 1080 kilonewton metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la solicitación en la cual estamos es una flexión compuesta recta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, si uno tuviera que volver a este diagramita y representar los momentos, los esfuerzos internos, ¿cómo los representaría? Y bueno, yo los representaría como lo voy a hacer. El momento es positivo, ¿estamos de acuerdo? O sea que el momento lo dibujo para la izquierda. Momento en I mayor a 0. Y el esfuerzo normal era de compresión, por lo tanto me queda algo así. N menor a 0. ¿Entendido? Esto es la carga. Esto es carga. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la descarga y las tensiones residuales, ¿les parece? Sí, vamos. Bien. En realidad, lo van a hacer ustedes, yo no lo voy a hacer. Se lo voy a dejar planteado y ustedes después lo van a complementar en sus casas. Porque el proceso es similar al otro. Así vamos viendo algunas otras cositas que nos vienen bien dadas. Ahí está. Si uno quisiera hacer ahora la descarga, si yo quiero hacer la descarga, y obviamente después obtener las residuales y todo, ¿cómo? Fíjense que ahora lo que tengo que dar vuelta son dos solicitaciones, tanto el momento como el esfuerzo normal. Entonces, el diagrama con el cual yo voy a trabajar ahora va a ser algo así.
¿Sí? Fíjense, voy a poner esto acá. Fíjense que acá el momento era positivo y el esfuerzo normal negativo. Bueno, ahora tengo que hacer exactamente al revés. Pongo el esfuerzo normal n mayor a 0 y pongo un momento mi menor a 0. ¿Entendido? ¿Y cómo trazan los diagramas de tensiones para la descarga, chicos? ¿Eh? La descarga lineal. La descarga lineal, sí. ¿Cómo lo trazarías? Sería el caso de la normal sumado a el caso lineal, digamos, pero del momento. Exactamente. Muy bien. Entonces, tendrías acá, vamos a hacer esto. O sea, quedaría con valores mayores a los de fluencia. Sí, sí, siempre queda. La descarga siempre te queda con valores más grandes. Claro, sí, en este caso sí. ¿Eh? ¿Qué, No qué? sé, que después lo pensé y dije, claro, si en el otro caso llegamos a fluencia y esto se descarga, obviamente lo va a pasar. Entonces acá me va a quedar, esto después lo terminan bien ustedes, acá esto le va a quedar tensiones positivas, este va a ser el diagrama de tensiones debido al esfuerzo normal, y después acá vas a tener, vamos a hacerlo acá, ¿no? Sigma X debido a MI. Entonces lo suman y obtienen el diagrama de tensiones totales, que se lo dejo a ustedes para que lo terminen. En la descarga. ¿Quedó claro? Obviamente, baja, el eje neutro va a bajar. Lo hago así, medio abajo ahora, sin determinar, pero le va a quedar algo así más o menos. Este sería sigma X total en la descarga. Y esto lo van a tener que después sumar con este diagrama para encontrar las tensiones residuales. Y le dejo a todos ustedes para que hagan toda la parte de deformación. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bien, muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver este otro ejemplito antes de tomarnos el descanso. No lo vamos a desarrollar todo, simplemente vamos a... a ver. Un segundo, que tenía un ejemplo y no lo puedo encontrar ahora. A ver, a ver. Un segundo, por favor. Sí. Vamos. Quiero darles otro ejemplito para analizar y ya con esto ahora nos tomamos un descanso. Sí, sí. Bueno, cuando uno busca algo, lo más probable es que no lo encuentre, sobre todo si está apurado, ¿no es así? Creo que lo conocen, es algo que nos pasa siempre, Sí, sí. así que, pero bueno.
Eso me pasa por de chico haber sido muy lento. Ese es el tema por el cual uno... Un segundo, tengo que conectar la cargador. Discúlpenme, un segundito y ya me tengo que tener acá. ¿Sí? Bueno. Acá está. Bueno, a ver. Siguen viendo bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos esta sección que la voy a graficar acá. La voy a graficar un poquito más grande, así queda 3, 4 y medio acá. Así se ve un poco más. Así, vamos a hacerlo así. 50. Espérenme un segundito que así. 60. Vamos a ver. Ahí. Una sección un poquito, no les quiero decir rara, pero con sus bemoles. Es un perfil doble T de alas desiguales, ¿no? En donde les voy a escribir todas las dimensiones. Y vamos a escribir esto también, acá. Todas las dimensiones están en milímetros. Y me está quedando esto de acá, que son estos dos bordecitos. Y me dan dos diagramas de deformaciones. Me dan dos diagramitas de deformaciones. O dos posibles diagramas de deformaciones, que son los que les voy a mostrar ahora. El primer diagrama de deformaciones me dice que, mira, acá se alcanza
la deformación al límite de fluencia en tracción, y acá se alcanza la deformación al límite de fluencia en compresión, y que ambos son iguales. Es decir, lo que me está diciendo acá, esto es epsilon F positivo, y acá me dicen epsilon F negativo. Y después me dice, mira, a ver, si yo hago esto un poquito más, ahí más o menos, me dice, mira, la otra posibilidad es que acá, y acá mismo, tengo la deformación al límite de fluencia, y acá la deformación al límite de fluencia. Y que esta distancia es 120 milímetros. Y además me dicen, mira, el diagrama de tensión-deformación es este. Es este diagrama que voy a dibujarles ahora acá. Y entonces los valores asociados a todo esto son los siguientes. Esta es la tensión de fluencia en tracción. Esta es la tensión de fluencia en compresión. Esta es la deformación al límite de fluencia en tracción, y esta es la deformación última en tracción. Esta es la deformación al límite de fluencia en compresión, y esta es la deformación última en compresión. Este valor es del 5 por 1000. Y este valor es del 3 por 1000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me vinieron siguiendo? ¿Está bien? Sí. Y me dicen que el módulo de elasticidad es 20.000 kilonewton por centímetros cuadrados, y que sigma de fluencia en tracción es igual a sigma de fluencia en compresión, y que vale 36 kilonewton por centímetros cuadrados. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos dos diagramas es posible? ¿Cuál de estos dos diagramas es posible? Son 11 y 3 minutos. ¿Lo dejamos para la vuelta, la resolución, les parece? Nos tomamos 15 minutos más o menos. Dale, dale. ¿Sí? Así descansamos un poquito y pues me va a llevar unos minutitos, así que hacemos el cambio como corresponde. ¿Les parece? Bien. Bueno, chicos, son 11 y 3. 15 minutos son 11 y 18. Empecemos 11 y 20. Volvamos 11 y 18 para empezar 11 y 20. ¿Estamos de acuerdo? Genial. Dale, perfecto. Listo, nos vemos en un ratito.